Atención colombianos, se acaba de destapar un escándalo de grandes proporciones que tiene que ver con el gobierno de Iván Duque, pues resulta que la Contraloría General de la República identificó hallazgos fiscales por más de 6 billones de pesos en 24 EPS por indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020, es decir, el tiempo de pandemia, y 5.3 billones cuya incidencia fiscal será dilucidada en la indagación preliminar. Increíble lo que nos estamos enterando. Pues resulta que en estos hallazgos se encontraron, por ejemplo, pago de servicios de salud de vigencias anteriores por 5.4 billones de pesos con recursos de la UPC del año 2020, dineros que no tienen evidencia de uso, y pues en el 2020 se produjo un excedente de 643 mil millones de pesos por concepto de presupuestos máximos, con lo que se financia tratamientos no incluidos en el plan de beneficios de la salud. Se desconoce el destino que las EPS dieron a estos recursos. Mayores valores pagados a terceros por 5.3 billones de pesos que resultan de la diferencia entre lo facturado bis lo pagado, como es el caso de la nueva EPS, en la que se evidenció giros sin soportes por valor de 2.1 billones de pesos, y en la EPS Famisanar por 643 mil millones de pesos. Recuerden que la nueva EPS era manejada por el hermano de Vargas Lleras. Pagos que no guardan relación de la causalidad con los servicios de salud. La nueva EPS destinó 40 mil millones de pesos de créditos bancarios para honorarios de miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, señores, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina, planes complementarios de salud PAC, entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPS cuando no estaban autorizados para esto. Estos hechos fueron declarados de impacto nacional por el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y en consecuencia pasan a conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el Contralor. Realmente es alarmante y aquí van a caer mucha gente. El gran resumen de este tema es que la Contraloría General identifica hallazgos fiscales por 6 billones de pesos en 24 EPS por indebida destinación, o mejor aún, presunta indebida destinación de los recursos de la UPC en el año 2020, y 5.3 billones de pesos cuya incidencia fiscal pasamos a dilucidarla en un proceso de indagación preliminar. La Contraloría General de la República adelantó entonces una actuación especial de fiscalización que tuvo como objetivo analizar el uso y el destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la ADRES a las EPS en la vigencia 2020. Asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, utilidades y las variaciones al patrimonio. Esto es tremenda noticia, señores. Se va destapando tremendo escándalo más de corrupción. No se sabe qué pasó con estos recursos. Dice acá también el Contralor: estos informes no tienen ningún tipo de sesgo. Esto es un informe de carácter netamente técnico. Esto no es ni del gobierno ni del otro. Por eso saco lo de la Unidad Nacional de Riesgos. Por eso sacamos lo del informe de salud. Esos son cifras. El Contralor pues se refiere a la baja ejecución presupuestal de la Unidad Nacional de Riesgos también, que fue mencionada acá. Dice él: he tomado la decisión de declarar estos hechos de alto impacto nacional e irán con la especialidad de la corrupción en la Contraloría General de la Nación. Es increíble. Por ejemplo, aquí hay más hallazgos de la Contraloría. La EPS SOS pagó con recursos excedentes de la UPC del 2020 deudas ya prescritas por 86 mil millones de pesos. La nueva EPS, que manejaba el hermano de Vargas Lleras, pagó servicios de salud por 62 mil millones de vigencias anteriores, 2008-2015, ¿no? Con la UPC del 2020. ¿Por qué no les alcanzaba la plata? ¿Ah? ¿Por cuántos años se han tumbado los recursos de la salud? Otro: pagos de servicios de salud de vigencias anteriores por 5.4 billones con recursos de la UPC del 2020, dineros que no tienen evidencia de uso. En el 2020 se produjo un excedente de 643 mil millones de pesos por concepto de presupuestos máximos. Para evaluar la gestión fiscal, la Contraloría utilizó la información de los estados financieros certificados por el representante legal, dictaminados por el revisor fiscal de cada una de las EPS y registrados ante la Superintendencia de Salud. También la Contraloría mencionó: queremos llamar la atención del actual director de la Unidad Nacional de Riesgos, es decir, Carlos Carrillo, porque hemos evidenciado que la ejecución presupuestal de esta entidad está muy quedada. Hay dos principios de la administración pública que son la eficiencia y la eficacia, que se deben cumplir, señores.
El Contralor también advirtió que entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2024 la Unidad Nacional de Riesgo solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado, lo que causa preocupación ante posibles estragos del fenómeno de la Niña, ¿no? Entre los procesos de responsabilidad fiscal abiertos están temas relacionados con contratos como los de La Mojana, Jarillones, sector Caregato y el contrato de kits alimenticios de forma irregular, los kits de pandemia COVID-19, entre otros, ¿no? Aclaramos que lo de Caregato, Carlos Carrillo está haciendo las investigaciones de por qué no se ha ejecutado realmente el contrato al pie de la letra con el contratista, porque al parecer esta plática también se la comieron, señores, en Caregato, ¿no? Pero la Contraloría también criticó la decisión de Carrillo de terminar anticipadamente los contratos de obras esenciales para mitigar los riesgos de derrumbes de Bocoa y la falta de acción para rehabilitar áreas afectadas por derrumbes en Piojo Atlántico desde septiembre del 2022. En la región de La Mojana, la situación es grave debido al boquete del río Cauca en Caregato, que ha causado severas inundaciones. La Contraloría ha iniciado una indagación preliminar para evaluar la gestión fiscal de la Unidad Nacional de Riesgos y los contratistas involucrados. Aquí tendrán que investigar por qué Caregato no se ha ejecutado, se le ha botado un poconón de plata y realmente los contratistas no han avanzado, sino por el contrario, han exigido más adelanto, más prórrogas para terminar pues de cerrar este boquete que se presenta en Caregato. Y es que los casos investigados abarcan contratos de maquinaria amarilla, suministros de agua potable y otros, involucrando alcaldes, interventores y empresas. La Contraloría revisa más de 40 contratos suscritos por la Unidad Nacional de Riesgo en todo el país, incluido las regiones de La Mojana y La Guajira, encontrando irregularidades que van desde pagos en exceso hasta entrega de kits alimentarios defectuosos. El Contralor subrayó que estas irregularidades y la falta de acción adecuada aumentan los riesgos de mitigar y generar daños al erario público, afectando la capacidad del país para enfrentar desastres naturales y proteger a los ciudadanos. Pues resulta que Carlos Carrillo ha estado muy pendiente de esto de La Mojana y dijo, en una visita sorpresa, el director de la Unidad Nacional de Riesgos, Carlos Carrillo, evidenció en terreno que el contratista RCG la ausencia de maquinaria y de personal para el cierre del dique de Caregato. Él dice, vamos a construir en La Mojana una obra que realmente funcione, pero que funcione para el campesinado mojanero, no para los contratistas. El contratista RCG abandonó la obra. El paso siguiente es tomar las medidas jurídicas pertinentes, señores. Hay abandono de obra. Y pues aquí salió del Partido Verde el señor Julián Sastocki y le dijo, se le desbarata el show y la pantomima a Carlos Carrillo. El mismo Contralor advierte que la ejecución presupuestal de atención de riesgos y desastres no llega ni al 1%, por dedicarse solo a hablar de su antecesor, dice aquí el señor Julián Sastocki. Ojalá el señor Sastocki dejara de mirar pues la paja en el ojo ajeno y se mirara a la misma. No dijo nada de Claudia López, de su demora en la avenida 68, de los 2 billones de pesos que le costará más a la ciudad de Bogotá sobre la demora de estas obras de Transmilenio. Increíble, señores. Increíble la mentira de esta señora. Increíble que sus siervos pues no hablen nada de esto, ¿no? Vamos a ver en qué termina todo esto y en la ejecución presupuestal de Carlos Carrillo. Pero ya los medios comenzaron a minimizar los hallazgos de los 6 billones de pesos y los 5.3 para un total de 11.3 billones de pesos perdidos en las EPS. Darle 6 meses más a las EPS para que demuestren lo que en 6 meses anteriores no han hecho es dejar que sigan haciendo lo mismo. Señor Contralor, por favor, no dé más tiempo a estos sinvergüenzas de las EPS. Escuchemos qué dijo. Cuestionables. Y sobre el tema de salud, yo quisiera saber un poco qué les respondieron las EPS sobre estos hallazgos, sobre los 6 billones que están ahí. Gracias. Doctor Mejía. María Isabel, buen día. No, efectivamente. Perdón, una cosita, doctor Mejía, excúseme. Sobre la última pregunta, que de todas maneras la va a complementar ahora el delegado, aquí hay un procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Antes de configurar el hallazgo se les permite que controviertan, que exista, bueno, toda la cantidad de circunstancias. Por eso les dije, trabajamos sobre documentos que están debidamente certificados, tanto en el cierre del balance como por las auditorías de cada una de las EPS. Pero la respuesta que van a dar, pues la van a dar dentro de un proceso de responsabilidad fiscal que ya se aperturó. Y en el marco de ese proceso de responsabilidad fiscal, reitero, pues adelantarán todas las circunstancias en cada uno de los casos que existen. En el primer caso de los 6 billones, que ya se apertura y que ya va en camino frente a ello, y en el otro de los 5.3 billones, es que son 5.3 billones que no aparecen soportes, no están las facturas. Entonces, ¿por qué incluso, fíjese lo delicados que somos en el tema? No se apertura a pesar de que no evidenciamos el soporte, de 5.3 billones. Entonces suponemos que nos van, nunca lo evidenciamos, se pidió, se solicitó, no llegaron. O sea, perfectamente hoy podríamos estar hablando de 11.3 billones. Pero bueno, no hay problema, no están en los estados financieros.
Sin embargo, en aras de garantizar, bueno, los 5.3 billones, esperamos que durante estos 6 meses, al haber sido declarado de impacto nacional, nos hagan llegar entonces todos los soportes que existen. ¿Ustedes creen que las EPS sí tienen estos soportes del 2020? Nunca las mostraron y ahora sí que menos. Aquí, pues los medios también empezaron a decir, la Contraloría descubrió nuevas irregularidades por más de 96.000 millones de pesos en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Además, el organismo de control ha llamado la atención de Carlos Carrillo por su baja ejecución presupuestal, ¿no? 96.000 millones que tendrían que ser con Olmedo López. Hágame el favor. De manera muy respetuosa, el actual director de la Unidad de Gestión del Riesgo creo que lleva para 5 meses al frente del cargo y es muy importante que ejecute, porque lo que hemos evidenciado, y sobre esto, en el comunicado de prensa, como de igual manera, el señor delegado de infraestructura puede citarles a ustedes los casos, vemos unos temas de ejecución presupuestal bastante quedados en la unidad de gestión del riesgo. Y hay que determinar y entender que los principios generales de la administración pública deben desempeñarse todos. Es cierto, la transparencia es uno de ellos y desde luego me parece que los organismos de control somos los más llamados a que se respeten y se realicen en debida forma. Por eso reitero, la Contraloría General de la República reconoce el trabajo que ha realizado el actual director en ese sentido. Pero hay otros 2 principios de la administración pública que se denominan eficiencia y eficacia. Y la eficiencia y la eficacia son 2 indicadores que también deben medirse y tienen que ir paralelamente. Usted puede dar por terminado un contrato, perfecto, pero ojo, usted tiene que tener previsiblemente contemplado a quién se lo va a entregar y qué va a pasar. Yo estoy muy preocupado, y se lo digo acá, le dije al señor delegado de infraestructura, creo que él puede agregar alguna circunstancia frente a esto, y le pedí el favor que se desplazara a La Mojana, porque me preocupa que eventualmente vamos a tener algún tipo de dificultad en ese sentido. Que revisen muy bien, no sé, el que lo vaya a ejecutar como sea, pero que lo contraten y que el órgano ejecutivo ejecute, como es del caso. Yo sé que hay temas, pero precisamente de tener cuidado, pero el tema de la unidad de gestión del riesgo, pues precisamente lo que demanda es que se tiene que... Bueno, se tiene que ejecutar, pero tenemos que saber a quién entregarle los contratos porque van y se lo entregan otra vez a un amiguito de Olmedo López, o a un tipo que tenga 3 empresas y que después licite falsamente. Hay que andar con mucho cuidado con estos corruptos, ¿no? También, pues vamos a ver qué dijeron las reacciones de la demás gente, como los uribistas. María Fernanda Cabal dijo, la Contraloría descubrió nuevas irregularidades por más de 96.000 millones en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgos. Se está robando el presupuesto mientras buscan quedarse en el poder. Pero citan el video que acabaron de ver sobre la baja ejecución de la Unidad Nacional de Riesgo y no mencionan los 96.000 millones de pesos, ¿no? Luis Carlos Leal, el superintendente de salud, dice lo siguiente: durante la pandemia la nueva EPS gastó recursos de la salud para el aumento de salarios de la Junta Directiva, entre otros gastos, y con sobrecostos, de acuerdo con el informe de la Contraloría General. ¿Será que de eso tampoco se enteraron en la Junta? También acá, Sandra Ramírez dijo, esto debería ser escándalo nacional, y dése en cuenta ahorita la tibieza de Juinao. En el 2020, mientras el país estaba en cuarentena, pandemia, 6 billones de la salud se fueron en corrupción. Hicieron fiesta con la plata de la UPC, que según Katy Juinao, Miranda y Paloma Valencia no les alcanza a la EPS, ¿no? Pobrecitas, ellas ya radicaron una nueva reforma a la salud, y miren con el terino que sale la señora Katy Juinao. Ni siquiera habla de estos 11.3 billones de pesos que se encuentran embolatados de las EPS, sino habla de su reforma a la salud y que, mejor dicho, esto va a mejorar, pero no menciona el escándalo, señores, el escándalo que tanto han vociferado diciendo que la plata no les alcanza a las EPS. Increíble. Ella dice, con el mayor respeto, usted no es tuitera, es senadora y como tal debe informarse. Desde la bancada independiente radicamos una reforma a la salud que incluye giro directo, entre otras medidas anticorrupción, justamente porque no estamos de acuerdo con la intermediación de las EPS. De hecho, en ese punto hay acuerdo entre todas las bancadas desde el principio. Sin embargo, a diferencia de ustedes, nosotros proponemos un estudio técnico e independiente del gobierno para determinar la suficiencia de la UPC, de manera que sean los números y los datos los que establezcan el porcentaje y no los gobiernos de turno. Nuestra propuesta no le entrega el sistema de salud a los políticos, como la que ustedes sí pretendían, pero si quiere como incrementar el valor de la UPC cuando se están robando la plata. Ay, no. Saludos, senadora. ¿Y usted va a ver algo de Katy Juinao pues publicando sobre este nuevo escándalo? No, absolutamente no. Defiende su nueva reforma a la salud, pero no dice nada con esto que acaba de revelar el Contralor, ¿no?
Marta Peralta, senadora del Pacto Histórico, dice: viajes, spa, gasolina, clases de yoga y pilates, entre otros los gastos indebidos de la nueva EPS. En esto derrocharon el dinero de la salud, señores. Según la Contraloría, 3.9 billones de pesos se robaron de los recursos de la salud de los colombianos durante el gobierno de Iván Duque, y aún así tienen el descaro de oponerse a una reforma a la salud. Ahora ya sabemos por qué querían seguir gozando de lujos a costa de la salud de los colombianos. Carolina Corcho sí se para en la raya y dice lo siguiente: después de hacer un cruce de información con las 24 EPS, conforme a hallazgos preliminares por presunta defraudación de 9.3 billones de pesos en el año 2020, la Contraloría de la República deja en firme procesos de responsabilidad fiscal, con traslados disciplinarios a la Procuraduría y penales a la Fiscalía General de la Nación, por un monto de 6 billones de pesos de recursos de la UPC solo en el año 2020. El Congreso de la República tiene la responsabilidad cuanto antes de reformar de manera estructural el actual sistema de salud. Para que estos hechos no vuelvan a presentarse, los recursos públicos de la vida de los colombianos no pueden continuar en manos del manejo privado opaco y el favorecimiento de intereses particulares. Tremendo esto, ¿no? Como la tibia de la señora Katy Jubinao, que no mencionó nada, ¿no? Por otro lado, los uribistas andan temblando porque Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, dijo que tiene listo el proyecto para revivir la reelección presidencial. La senadora del Pacto indicó que se está avanzando en el estudio jurídico del proyecto que presentará este semestre. El presidente Gustavo Petro ha asegurado en varias oportunidades que no busca la reelección. Pues sí, señores, la senadora del Pacto Histórico insiste en su idea de revivir la figura de reelección presidencial, y este lunes aseguró que ya tiene listo el articulado y toda la base argumentativa del proyecto que radicará próximamente. Ella dice: nos parece muy importante involucrar a los juristas y exmagistrados que han tenido una tradición en estos temas, pues ellos han dado la discusión sobre qué es la sustitución de la Constitución y cuáles son sus límites, que tenemos los congresistas para presentar reformas, señores. De acuerdo con Zuleta, quien ha tenido pronunciamientos polémicos en los últimos meses por cuenta de su idea de reelección o por asegurar que no comparten la agenda del ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, este mismo semestre radicará el proyecto para que avance en su discusión en el Congreso. La senadora ha sido la única persona de la coalición en hablar de reelección de Gustavo Petro, un camino el cual está supuestamente desestimado, pues ha reiterado en varias oportunidades que no está interesado en su reelección. Pero miremos qué dijo la senadora del Pacto. Sí, ya tenemos articulado, tenemos toda la base argumentativa, lo que nos falta es la compilación de los conceptos. Nos parece muy importante involucrar a los juristas y sobre todo exmagistrados que han tenido una tradición en estas discusiones. ¿Por qué? Porque han dado ya la discusión sobre qué es la sustitución de la Constitución política, cuáles son los límites que tenemos los congresistas para presentar reformas. Recuérdese que ya vamos a ajustar 60 reformas a nuestra Constitución del 91. Esto no es nada nuevo, reformar la Constitución no es nada nuevo en Colombia, pero hay unos límites establecidos por unas sentencias muy importantes de la Honorable Corte. Pero doctora, es decir, usted va a presentarlo, senadora, dentro de este mismo semestre, ¿cree que...? Sí, por supuesto, no vamos a pasar de este semestre. Senadora, pero a ver, y eso también para que usted nos haga un poquito de claridad. Se hablaba que la reelección solamente se podía prevenir por referendo o vía constituyente. ¿Usted ya tiene claro que eso no es así? No, ya tenemos el concepto de varios juristas donde es posible que se reviva vía el proyecto de acto legislativo. Claro, los uribistas están aterrorizados con reelegir a Gustavo Petro. Lo hizo Álvaro Uribe Vélez, pero con el hecho de que, mejor dicho, volteó a medio Congreso para esto. Lo hizo el señor Juan Manuel Santos y cerró la posibilidad después de su reelección. Y puede hacerlo Gustavo Petro. ¿Ustedes qué piensan? Esto es lo que dijo el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que asegura que no hay un ambiente para revivir la reelección presidencial, tras conocerse que la senadora Isabel Zuleta propuso esto. Que no hay ambiente en el Congreso de la República. Y siempre he dicho, el Congreso es el camino para dirimir esas diferencias. No veo ambiente para una reelección presidencial. Es más, el Partido Conservador introdujo un parágrafo en el sentido que no solamente es ese acto legislativo, sino un referendo, porque es un tema absolutamente garantista de preguntarle al pueblo colombiano. A mí me parece que debemos ocuparnos en temas que le interesan al país y que no polaricen. Es cómo le va a ir a la gente, si tiene empleo o no tiene empleo, si se mete un peso en el bolsillo, si finalmente nos cumplen a la región Caribe con la reducción de las tarifas de energía eléctrica, porque hasta ahora no hay nada, solo anuncios y titulares y no tenemos nada. Que miremos qué hacemos con el tema de la valorización, que veremos qué hacemos con un presupuesto general de la nación que todavía no está pues regionalizado para saber qué obras le llegan a cada región del país. Esos son los temas que le interesan hoy a la nación, es el empleo, que la gente tenga platica en el bolsillo, y esto lo que genera es polarización profunda. Doctor, es decir, ¿usted cree que hoy no pasaría un acto legislativo que busque revivir la reelección presidencial? Yo no lo veo, no veo ese ambiente, veo la mayoría de los partidos en el no.
Y pues Catherine Miranda tampoco se pronunció sobre el escándalo de desviación de recursos de las 24 EPS para nada, pero sí se pronunció sobre lo que está haciendo Isabel Zuleta. Y miren lo que dice: por favor, qué falta de rigurosidad. La Constitución política es clara. Artículo 197. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Para eso sí la señora apareció, pero para hablar de esto que pues reveló el Contralor, absolutamente nada, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan mucho esta información para que ustedes se den cuenta lo que está haciendo o lo que hicieron las EPS desviando recursos en plena pandemia, señores. ¿Cómo así que cómo así que pagar de más sueldos? ¿Cómo así pagar de la UPC deudas anteriores? Y también cómo así para clases de yoga. Hágame el favor, aquí tendrá que haber responsables fiscales y legales, señores. Muy amables por escucharnos, nos vemos en un próximo video.